En esta mañana es un placer para nosotros compartir la palabra del Señor. Hoy tengo un tema para compartir con ustedes que tiene que ver cuál es la posición de la iglesia frente a las obras de las tinieblas. El propósito, en realidad, de esta predicación es que el pueblo de Dios pueda saber, discernir el trasfondo espiritual desde las celebraciones paganas que existen en la actualidad, tales como Halloween, por ejemplo. El día 31 todo el mundo estuvo celebrando esta gran fiesta. Por cualquier tienda que pasábamos estaban con calaveras, había calabazas, había arañas grandes y había una serie de ¿cómo se llama esto? Una serie de es como una telaraña, eso es, que estaban esparcidas, ¿no? Pero, ¿por qué es tan importante discernir este trasfondo espiritual de estas fiestas? Porque detrás, por lo menos de esta celebración, hay una connotación espiritual. Y que a veces como cristianos, como creyentes, no las consideramos, no las tomamos en cuenta y a veces pensamos que esto es un chiste. Creo que nosotros justamente en estos tiempos necesitamos afirmar nuestra identidad como hijos de luz. Estamos llamados, hermanos queridos, a reflejar el carácter y la santidad de Cristo en un mundo, hermanos, que celebra la oscuridad. Porque hay que llamar las cosas por su nombre y cada cosa tiene un nombre y hay un mundo espiritual al cual nosotros no podemos dejar de ignorar. Efesios capítulo 5 versículo 11 declara la palabra: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Por eso he nombrado esta predicación la iglesia frente a las tinieblas. ¿Cuál es la posición que necesitamos tener los cristianos frente a todo este movimiento que ya se ha vuelto una cultura? No, ya todo el mundo lo hace, ya no hay diferencia entre creyentes y no creyentes. Nosotros también corremos tras este río de la sociedad que nos imponen estas culturas que ni siquiera son nuestras. Y el apóstol Pablo en el libro de Efesios es muy radical y dice: no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Esa es la posición. Le pregunto a usted y a usted que está en su casa, ¿cuál es la posición que usted adopta frente a estas celebraciones? Y mencionando Halloween, esta celebración que hace no muchos días se ha levantado y se levanta en esta ciudad de manera fuerte. La sociedad de hoy está justamente levantando esta cultura de celebrar estos eventos y estas situaciones que no dan gloria a Dios. El reino espiritual, hermanos, según la palabra del Señor, es una dimensión invisible. Es una dimensión que existe junto a este mundo físico en el que estamos usted y yo. Es un reino también habitado por seres espirituales. Y allí está Dios, allí están los ángeles, pero también están los demonios. Y este es un escenario de conflicto continuo, conocido como la guerra espiritual. Los que somos creyentes sabemos que hay un mundo de tinieblas. ¿Y sabe qué? Este mundo espiritual no está sujeto a las leyes físicas de nuestro universo, de ninguna manera. Trasciende justamente esta comprensión humana en diferentes aspectos.
La palabra habla de los ángeles. Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice, y los describe a los ángeles como espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. A lo largo de la Biblia, los ángeles aparecen ¿para qué? Para guiar, para proteger, para entregarnos mensajes de Dios a nosotros como seres humanos, como hijos de Dios. Pero los ángeles no son Dios. Así que no adoramos ángeles, ¿no es cierto? Adoramos al único que es merecedor de toda adoración, de alabanza, Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero por otro lado tenemos los demonios, hermanos, que son seres espirituales, creados por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos, están los demonios? Estos se han rebelado contra Dios bajo el liderazgo de Satanás. Esta rebelión podemos mirarlo en Isaías capítulo 14, versículos de 12 a 15, dice la palabra: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste de la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué está describiendo esta porción de las Escrituras? La caída de un poderoso ser angelical, que el Señor mismo lo creó. Sin embargo, se rebeló contra Dios. Hay un mundo espiritual, hermanos. El Nuevo Testamento también nos habla justamente de estos encuentros que Jesús tenía con demonios. La posición de Dios era ¿qué? Expulsar estos demonios, expulsarlos, demostrando la autoridad de Jesucristo frente a ellos. Marcos capítulo 1, versículo 23 al 27, describe una historia de un encuentro de Jesús con este hombre que tenía un espíritu inmundo. Y dice la palabra: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esto que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Hermanos, al comienzo de la historia humana, justamente apareció este ángel que se dejó dominar por estas ansias de poder. Era su deseo de ser adorado, y lo que hizo es rebelarse contra Jehová. Entonces, eso es lo que se llega a conocer como Satanás. ¿Sabe qué significa Satanás? Opositor. Opositor. Es el máximo exponente de la maldad. ¿Sabe qué? No es que voy a dar énfasis en esta mañana a Satanás de ninguna manera, pero necesitamos conocerlo. Y no, como dice la palabra, que no dejemos de considerar que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La iglesia muchas veces ya no habla de Satanás, pero la Biblia nos da esta información sobre él en diferentes situaciones. Yo no sé si usted recuerda el pasaje de Job. Un día dice la palabra que estaban los hijos de Dios sentados delante de Jehová hasta que Satanás llegó allí. De pronto apareció él. Dice Job 1:6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Esta porción nos confirma, ¿no?, cuál es la posición del enemigo.
siempre andará buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso usted y yo no podemos pensar que las cosas suceden por casualidad. Y no estoy pensando en que todo debemos satanizar de ninguna manera, hermanos, pero hay un mundo espiritual que no podemos desconocer. Hay un mundo espiritual del bien y hay un mundo espiritual de Satanás. Vivimos, hermanos, en una sociedad que se celebra lo oscuro. ¿Sabe por qué nos reunimos ayer y hicimos toda esta celebración bajo el liderazgo de Marquito y su equipo de jóvenes? Aunque no estaba destinado solamente a los jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos ir contra cultura. Porque necesitamos, mientras unos celebran a Satanás y todos sus demonios, los hijos de Dios necesitamos también levantarnos en el nombre de Jesús y hacer guerra espiritual, porque el enemigo siempre estará tratando de acechar contra nuestras vidas. Hermanos, hoy los valores están invertidos. Y la palabra en Isaías capítulo 5, versículo 20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen luz en tinieblas y de las tinieblas luz. Pregunto, ¿qué pasó con usted, con sus hijos en esta temporada de Halloween? ¿Qué hizo? ¿Se metió en la corriente del mundo? ¿Qué hizo? ¿Los disfrazó también de unos cachitos, un rabito? ¿Le puso de hada? ¿Le puso de angelito? ¿De qué le hizo? Sí, nos cuesta poner un pare, hermanos. Nos cuesta poner un límite al enemigo. Nos cuesta decir no. Pensamos que la autoestima de nuestros hijos será quebrantado, será dañado, será afectado. Y nos preocupa más lo que el mundo le puede dar a nuestros hijos que lo que nosotros con la autoridad del Señor podemos fortalecer a nuestros hijos. Nos cuesta. ¿Sabe qué? La identidad y el valor, cuando uno enseña a los hijos que la identidad y el valor de ellos no viene de ningún diablo, hermanos, usted puede afirmarlos a estos chicos y estos chicos van a crecer sanos, saludables, porque el mundo no les da identidad. El mundo destruye la vida de ellos. El mundo y sus afanes busca siempre seducirlos, atraerlos y dañar la vida de ellos. Y el Señor reprende su palabra y nos dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz. Hermanos, cada año millones de personas están celebrando diferentes situaciones, y en estos días lo de Halloween es necesario que la iglesia conozca y sepa cuál va a ser su posición frente a eso. Aparentemente inofensivas, pero ¿sabe qué? Está cargados de símbolos de muerte, de miedo, de ocultismo. Niños disfrazados de demonios, de brujas, de zombies están recorriendo las calles. ¿Y qué? Y lo que comienza como una diversión es una puerta espiritual abierta al enemigo. No estoy satanizando, hermano, entienda bien esto, pero hay un mundo espiritual del bien y del mal. La sociedad actual entretiene, ¿no? Se entretiene y entretiene al mundo con diferentes situaciones, películas de terror, series satánicas, juegos que exaltan la violencia, la muerte. Vivimos en una sociedad que está fascinado por lo sobrenatural. Le encanta estar en esta situación de conocer mucho más allá. Pero ¿sabe? Si no hay un fundamento correcto, si no conocemos la palabra del Señor, entonces entramos en esta desconexión con el Dios verdadero en nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14, la palabra del Señor dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos, a veces no hay límites en casa. Permitimos que cualquier cosa se vea en la televisión. Una película de terror y en la noche tendremos pesadillas. Lo que puede ser una diversión, ¿sabe qué? Para el alma, para la parte emocional, para la parte cognitiva de nuestra vida, es una invasión
en el mundo, en la vida espiritual de la persona. ¿Por qué? Porque el enemigo se disfraza, no de monstruo, hermanos. Es un entretenimiento inocente. Por eso el Señor dice, no, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cuál es la posición entonces de nosotros, de la iglesia, frente a esta situación? Hermanos, es que mientras la cultura celebra el miedo, la palabra nos llama a nosotros a ser hijos de luz. Efesios capítulo 5, versículo 8 dice la palabra, porque en otro tiempo nosotros éramos tinieblas, pero ahora somos luz, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es la posición? Anden como hijos de luz. Esa es la posición que nosotros debemos tener. Porque en otro tiempo nosotros estuvimos dispersos. En otro tiempo nosotros estuvimos haciendo cosas incorrectas. Pero ahora el Señor nos ha dado una nueva identidad. El Señor nos ha dado una nueva vida. Pero frente a eso, frente a esa nueva identidad, frente a esa nueva vida, ahora dice, ustedes son luz en el Señor. ¿Y cuál es la responsabilidad entonces que tenemos? De andar como hijos de luz. Hermanos, quiero dejarle a usted 3 elementos importantes a considerar en aquellas celebraciones de tinieblas en las cuales nosotros podríamos caer y enfilar a nuestros hijos en esta cuestión, entre comillas, cultural. Y no tomar la posición que debemos tomar en Cristo Jesús. En primer lugar, usted y yo no estamos llamados a celebrar la muerte, sino la vida. A eso nos ha llamado el Señor. Y hay una historia con respecto a esta celebración del 31 de octubre. Estaba haciendo una pequeña investigación y realmente esta celebración tiene sus inicios en Escocia, tiene sus inicios en esta parte de Europa. Y dice la historia que estos pueblos en aquella noche se vestían, o más bien en aquella noche invocaban a los espíritus de los difuntos. Y dice que ellos regresaban a visitar sus antiguos hogares. Dice que los sacerdotes paganos realizaban rituales de adivinación, de sacrificio, de comunicación con los muertos. Dice que se encendían en aquellos días unas hogueras gigantes para ahuyentar al mismo tiempo los espíritus malignos y guiar a los buenos. Dice que las personas se disfrazaban con pieles de animales, con máscaras, para confundir y espantar a los espíritus que creían que vagaban en la noche. Inclusive dejaban ofrendas de comida o dulces fuera de las casas para apaciguar, para tranquilizar a aquellas almas que buscaban venganza o descanso. Hermanos, para estos grupos de personas llamados los celtas, no era solamente una simple festividad, sino que tenía una connotación espiritual profunda. Había algo que trascendía detrás de esto. Espíritus buenos, espíritus malignos. Espíritus buenos eran los familiares fallecidos, los espíritus malignos eran los demonios o entidades oscuras, pero realizaban estos rituales de adivinación, de sacrificio, con el fin de ¿qué? De recibir revelaciones. A ver, ¿qué me va a dejar esto a mi vida? ¿Qué me va a dar esto a mi vida? ¿Sabe qué más había allí en estos rituales? Dice que leían el futuro a través de cenizas que se dejaba de las hogueras. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Hermanos, con la expansión del cristianismo en Europa, la iglesia adopta una posición también de festejar, de celebrar
Si usted sale de Cuenca y va a los Estados Unidos, es muy común mirar todas estas calaveritas, estas cosas en la iglesia de Cristo. Hermanos, necesitamos adoptar una posición como hijos de Dios. Nosotros celebramos la vida, no la muerte. Nosotros somos hijos de luz, no hijos de tinieblas, hermanos queridos. Entonces hay un significado espiritual, tiene una connotación espiritual. No es tan sencillo y no es tan sin ninguna trascendencia. Estas situaciones que se generaban y que ahora mismo están metidos en nuestra cultura, en lo que nosotros hacemos y en lo que nosotros permitimos. Hay prácticas que todavía estamos nosotros acarreando y el Señor dice: ustedes son hijos de luz. Desde la perspectiva bíblica, hermanos, la palabra de Dios nos enseña claramente a no participar ni consultar del mundo de los muertos, ni practicar la adivinación, ni la brujería. Deuteronomio capítulo 18, versículo del 10 al 12 dice: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni encantamiento, ni consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Levítico 19, 31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y Efesios capítulo 5, versículo 11 dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprendedlas. Esa es la posición que nosotros debemos tener. Otra vez voy a mencionar, el enemigo ha querido disfrazar lo oscuro a través de la diversión. Pero ¿sabe qué? La esencia sigue siendo la misma. Nosotros no exaltamos a la muerte. Nosotros no exaltamos el terror, nosotros no exaltamos al miedo, nosotros no exaltamos al ocultismo, hermanos. Por eso, como creyentes, nosotros debemos discernir de dónde viene este espíritu y no participar de aquellas cosas que Dios condena. Esa debe ser nuestra posición. Porque el contenido de todas estas cosas es espiritual, hermanos. Sigue siendo la exaltación a lo oscuro. Deuteronomio capítulo 18, versículo del 10 al 12 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni siquiera quien practique adivinación, ni agorero, ni hechicero, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Todavía pasamos el huevito encima, ¿no? Para el susto, creo que es. Mucha gente todavía va a la 9 de octubre a que le hagan cosas, le escupan. ¿Qué también dirán, no? ¿A quién invocarán? Todavía. ¿No es más fácil poner sus manos y orar por sus hijos? ¿No es más fácil reprender a la enfermedad en el nombre de Jesucristo? ¿Sí? Parece insignificante, pero estamos buscando quien sane fuera de Dios. Y no estoy con esto satanizando. Yo sé que el Señor ha puesto los médicos, hermanos, pero cuando se trata de cosas ocultas, de ritos, debemos cuidarnos. Hay un mundo espiritual. Otra vez voy a decir, el enemigo no siempre se presenta con cuernos y fuego, muchas veces se disfraza de entretenimiento. Por eso 2 de Corintios 11:14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En segundo lugar, Dios llama a nosotros como creyentes a ser diferentes. En un mundo donde se celebra la oscuridad,
Dios nos llama a ser un testimonio vivo de su luz. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y me encanta esta palabra, la renovación de vuestro entendimiento. Usted y yo traemos cosas. Usted y yo traemos costumbres, tradiciones, y no todo es bueno. No todo da gloria a Dios lo que hemos aprendido. No todo ha dejado una marca saludable en nuestro caminar. Por eso dice el apóstol Pablo: sean transformados. ¿En dónde? Acá, en nuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, porque aquí quedan grabados los recuerdos, las tradiciones, aquellas cosas que nos enseñaron un día y que parecían buenos. No conforméis a este siglo. Transformaos. Esa es la palabra. Transformaos. ¿Quién nos transforma? La palabra del Señor. Leemos la palabra y esta hace una revolución en nuestro interior, en nuestra vida. Produce esta renovación de nuestra mente. Hermanos, no se trata de prohibir por prohibir. Se trata de proteger el corazón. Se trata de cuidar el corazón. Se trata de no abrir puertas al miedo, a la violencia, al engaño espiritual. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es la posición de la iglesia frente a las tinieblas. Esa es la posición que nosotros debemos tener. Nosotros somos lámpara, hermanos. Imagínese usted una lámpara encendida en medio de un lugar oscuro. Va a cambiar toda la atmósfera. Asimismo, en el lugar donde Dios nos ponga a nosotros, tenemos la luz de Cristo en nuestra vida, que cambia el ambiente en nuestra casa, cambia el ambiente en el lugar donde estemos, hermanos. Estamos llamados a celebrar la vida mientras el mundo celebra la oscuridad. Nosotros podemos alumbrar con la luz de Cristo Jesús en nuestra vida. Denle un fuerte aplauso al Señor si quiere. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, el Señor dice, el Señor Jesús diciendo a nosotros: ustedes son la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres. ¿Para qué? Para que vean las buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos la luz del mundo, hermanos. Y esa luz que somos debe alumbrar. No debemos hacernos los disimulados. Esa luz debe alumbrar. No debemos decir: ay, no pasa nada. Ay, es que yo no le vestí de diablo, pero le vestí de gato. No le vestí de no sé qué, de araña, pero le vestí de Spider-Man. No, o de ratoncito. No es la facha, hermanos, es lo que está detrás. Es la connotación, es el mundo espiritual. Para la práctica de nosotros, hermanos, en vez de disfrazarnos o disfrazar a nuestros hijos o decorar nuestros negocios o nuestros lugares, ¿por qué no declaramos bendición sobre nuestros hijos y oramos bendición sobre ellos? ¿Por qué no enseñarles el valor de ellos como persona? Su autoestima, fortalecer. ¿Por qué no enseñarles a agradecer por la vida a nuestros hijos? Es más fácil caer en esta cultura que abraza y que nos obliga de alguna manera a meternos bajo estas tradiciones. ¿Sabe qué? Organizamos como iglesia esta noche de luz, ¿verdad, Marquito? Con propósito, celebrando a la vida, celebrando a Cristo Jesús, que es el camino, que es la verdad, que es la vida. Ojalá hubiéramos podido estar todos con nuestros hijos aquí orando y alabando a nuestro Señor, celebrando a Jesús y no celebrando el miedo.
Quizá ese es un tiempo justamente para predicar de la verdad de Cristo, que venció las tinieblas en la cruz del Calvario un día, hermanos, y que por eso nosotros tenemos vida. Hay un hombre que me impacta mucho, que está en la Biblia, y es Daniel. Este hombre que dice la palabra que fue rodeado de todo, mas jamás se dejó contaminar. Eso, si usted quiere leer, está en Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Dios lo honró con sabiduría. Y Dios lo honró con su favor. ¿Qué dice? Que Daniel decidió. Me encanta esta palabra, decidir. No es que me jalaron, no es que mis amigos, no es que ya sabe, todos lo hicieron, entonces yo no me iba a quedar de lado. No, él decidió en su corazón. Las decisiones que se alinean con Jesús siempre traerán bendición para nuestra vida. Y eso fue lo que hizo Daniel. Se alineó con su Señor y decidió no contaminarse. Y el Señor lo recompensa. Y el Señor lo bendice con sabiduría. El Señor lo bendice a este hombre con su favor. Cuando nosotros decidimos honrar al Señor y mantenernos firmes en nuestra posición, sin duda, el diablo no se mete con usted, hermanos. No se mete con usted. Y además de eso, Dios nos levantará como testimonio. En tercer lugar, Jesús es la luz que vence a la oscuridad. Hermanos, en medio de un mundo oscuro, Jesucristo sigue siendo la luz del mundo. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Y es que cuando Jesús viene y entra en nuestra vida, las tinieblas ya no pueden permanecer. Preguntémonos si todavía estamos con estas tradiciones. Porque definitivamente cuando Jesús entra, hay un cambio. Cuando Jesús entra en nuestro corazón, hay una transformación. Cuando Jesús entra en nuestra vida, entonces no somos gente opcional, somos gente radical. No somos como las olas del mar, van y vienen, entran y salen. Hoy sí, mañana no, depende del día. No, nuestra posición es la que debemos tener en Cristo Jesús. Juan capítulo 1, versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. ¿Recuerda usted la historia del endemoniado gadareno? Este hombre atado por el poder de las tinieblas. Nadie podía liberarlo. Bastó la palabra de Jesús para volverle a la libertad, para volverle a la razón, para volverle la dignidad a este hombre. Esa misma luz de Cristo, hermanos, ha venido a nuestras vidas para romper todo argumento y toda obra de las tinieblas. Ningún espíritu de temor, ningún espíritu de ansiedad es más poderoso que el Dios al que usted y yo servimos. Tenemos un Dios de vida. El enemigo siempre querrá poner angustia, poner temor en nuestro corazón. Pero Jesús no vino a asustar, hermanos, vino a salvarnos. Jesús no vino a celebrar la muerte, vino a darnos vida y vida en abundancia, según Juan capítulo 10, versículo 10. Porque yo he venido a darles vida, dice el Señor, y vida en abundancia. ¿Cómo entonces podemos manifestar nosotros nuestra condición espiritual? Hay dos formas, hermanos. La primera, buscando lo que le agrada a Dios. ¿Qué quiere el Señor? No quiero sacrificios, dice, solo quiero obediencia. Eso es lo que me interesa. Hijos obedientes. Hijos que le amen a Él. Buscando lo que le agrada a Dios, pero también
poniendo la mirada en lo que a Él le agrada. Creo que allí nos toca mirar nuestra condición espiritual. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿A quién quiero agradar? ¿A quién, qué me importa? Y de acuerdo a eso, nosotros actuaremos. Hermanos, esta búsqueda de lo que le agrada a Dios es necesario para nuestra condición espiritual interna. ¿A quién quiero agradar? ¿A la gente? ¿Al mundo? ¿A qué dirán mis amigos? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas, hermanos? No tenemos nada que hacer. Pero nuestra decisión va a depender de nuestra condición espiritual. Si tenemos una nueva vida en Cristo, hemos muerto al mundo. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4 dice la palabra: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Otra versión dice, para que andemos en novedad de vida. Para eso nos llamó. Esa es la búsqueda que nosotros debemos hacer y tener en nuestra vida como el marco de nuestro movernos. ¿Qué le agrada al Señor? ¿Qué le gusta al Señor? ¿Qué es lo que Él quiere para nuestra vida? Sí, pues, Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez más, hermanos, si usted sabe que ha resucitado con Cristo, si usted sabe, y ustedes que están en su casa, tal vez no conoce de Cristo Jesús, quiero invitarle en esta tarde ya a decirle al Señor: entra en mi corazón, entra en mi vida. Con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Dígale: te necesito, Señor. Quiero recibirte en mi corazón como mi Señor, mi dueño, mi suficiente Salvador. Sin duda, sus ojos espirituales serán abiertos. Sin duda, el Señor escribirá su nombre en el libro de la vida. Le invito a hacer una oración de fe y a congregarse también, a buscar una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Y entonces podremos vivir y buscar esa vida que agrada al Señor. Cuando Él ha venido a nuestras vidas, se cumple lo que dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Eso nos lleva a nosotros a preguntarnos: ¿a quién estoy agradando? ¿Estoy buscando lo que a Dios le agrada? ¿Estoy buscando lo que Él quiere? ¿O estoy haciendo caso a los deseos del mundo, a los deseos de mi carne, a los deseos de mis ojos? Muy importante saber qué vamos a decidir como creyentes. Quiero concluir en esta tarde ya. Tal vez una predicación muy cortita, pero creo que es suficiente
para poder comprender cuál es nuestra posición y la posición de la iglesia que debemos tener frente a las corrientes del mundo, frente a una sociedad que intenta envolvernos. Somos llamados a ser hijos de luz. Y voy a decirle algo más, no podemos vencer las tinieblas participando de ellas. Solo la luz de Cristo puede vencer la oscuridad. Mientras el mundo celebra el miedo, usted celebre la victoria de Cristo Jesús. Mientras el mundo se disfraza, usted vístase de Cristo Jesús. Romanos capítulo 13, versículo 14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esa es la vestidura que necesitamos tener. ¿Sabe qué? Mientras otros reparten dulces, usted reparte el mensaje de salvación. Hay mucha gente muriendo afuera. Hay mucha gente que no tiene esperanza. Hay mucha gente que no sabe qué hacer con su vida. Y usted y yo somos luz, y usted y yo tenemos la respuesta para la desesperanza de la gente. Estamos llamados a marcar la diferencia. Celebremos la vida a través de la resurrección de Cristo Jesús. Llamados a ser luz. No se avergüence, hermanos, de tener esta verdad en su vida. Es una lámpara encendida. ¿Qué está enseñando a sus hijos? ¿Qué está enseñando? ¿Que tiene que disfrazarse también? ¿Qué está enseñando a sus hijos? Agradando al mundo, pero no le importa a Dios. Trascienda, hermanos, por generaciones, encendiendo la lámpara de Cristo en la vida de sus hijos. No necesitamos máscaras para disfrazarnos. No necesitamos máscaras. Hemos sido redimidos ya. No necesitamos calaveras porque tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Somos vida. No necesitamos obscuridad porque la luz de Cristo brilla en cada uno de nosotros. Quiero invitarle a ponerse de pie. Gracias a ustedes en sus hogares. Que el Señor sea obrando en nuestras vidas. Y quiero hacerle un llamado, que no estamos para ser seducidos y atraídos por las cosas del mundo. Estamos para dar vida. Somos personas de luz. Y Cristo ha venido justamente para eso. Un abrazo a ustedes.